Bienvenido a Crónica Fútbol. Ahora hablaré de Asia y Oceanía en la Copa Mundial, así como lo hice con África en el video anterior de esta temática. Mencionaré las participaciones de estas confederaciones, puesto que en el caso de la OFC han sido muy pocas, así que para complementar el video lo realizaré de esta manera. Sin más introducción, continuamos. Antes, de manera rápida, espero me puedas ayudar con un like o haciendo algún comentario. Solo te tomará unos segundos, pero para mí será de mucha ayuda. El primer exponente de la Confederación Asiática fueron las Indias Orientales Neerlandesas en 1938, teniendo la particularidad de ser la única selección en participar en este torneo, jugando un solo encuentro en la historia, recibiendo una goliza por parte de Países Bajos. Corea del Sur fue el exponente de Asia en 1954, donde tras una efectiva eliminatoria de la AFC, tuvo una participación desastrosa, recibiendo 16 goles en 2 partidos contra Hungría y Turquía, terminando como última en la tabla general. En las clasificatorias para Suecia 58 por primera vez estaba asegurado un cupo para seleccionados de África y Asia. Sin embargo, en las rondas finales, Indonesia, Egipto y Sudán se negaron a enfrentarse a Israel por conflictos políticos, siendo reemplazados por Gales, quien terminó ganando a Israel, dejando sin exponente asiático en este mundial. Corea del Sur perdió la repesca internacional entre Europa y Asia en contra de Yugoslavia para Chile 62, dejando de nueva cuenta fuera la Confederación Asiática en el torneo. En Inglaterra 66, Corea del Norte derrotó a Australia en busca del único cupo por Asia y Oceanía, lo que provocó problemas debido a la falta de relaciones diplomáticas entre el país organizador y la República Norcoreana, y que casi provoca la ausencia de este último país debido a la falta de autorización de las visas. Sin embargo, su participación sí se daría, siendo una de las más notables, eliminando a Italia en fase de grupos y quedando fuera tras un emocionante partido en contra de Portugal, terminando en la posición 8 de las 16 participantes. Israel tuvo que vencer a Australia en la clasificatoria de Asia y Oceanía para México 70, donde su participación fue mediana, logrando 2 empates en contra de Suecia e Italia, alcanzando el puesto 12 de 16. En Alemania 74 se dio la primera representación de la Confederación Oceánica, siendo Australia quien ahora dejaba fuera a Asia ganando a Corea del Sur. Llegaba al Mundial donde no logró sumar un solo punto e incluso no anotó un solo gol. El proceso de clasificación de Asia y Oceanía cambiaría para Argentina 78, donde se realizó un sistema de liguilla el cual sería ganado por Irán para debutar en aquel mundial. Sin embargo, tampoco lograría destacar al solo lograr un empate ante Escocia en fase de grupos. Kuwait y Nueva Zelanda fueron las representantes de Asia y Oceanía para España 82. Estas dos selecciones debutaban teniendo participaciones malas al no pasar de fase. Los neozelandeses no ganaron un solo encuentro, mientras que Kuwait de mínimo logró un empate ante Checoslovaquia. Corea del Sur y la debutante Irak eran los clasificados para México 86 por parte de la Confederación Asiática. Los surcoreanos lograron un punto tras empatar a Bulgaria, mientras que Irak se fue en su único mundial hasta la fecha sin ganar un solo punto. Australia se jugó la repesca en contra de Escocia, pero perdería, dejando sin representantes para Oceanía. Para Italia 90, de nueva cuenta Oceanía, pues Israel, quien en ese entonces jugaba para esta confederación, perdería su pase ante Colombia. Para Asia nuevamente tendría 2 cupos, siendo Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, pero ninguna de estas dos selecciones lograron ganar un partido, despidiéndose en los últimos lugares de la tabla general. En Estados Unidos 94, otra vez Australia jugaría la repesca para Oceanía, esta vez en contra de Argentina en un par de juegos de repechaje muy recordados, siendo los sudamericanos los ganadores. Asia de nuevo tendría a Corea del Sur y a la debutante Arabia Saudita, mientras que Corea del Sur logró 2 empates quedándose en fase de grupos. Los saudíes sorprendían al pasar a octavos de final, quedando segundos en su grupo, donde los 3 primeros empataron a 6 puntos, dando los lugares la diferencia de goles. En la siguiente fase se midió ante Suecia, quien los frenó con un marcador de 3-1. Con el aumento de plazas para Francia 98, a la AFC se le asignaron 3.5 cupos, 3 asignados directamente en las eliminatorias, siendo Corea del Sur, Arabia Saudita y la debutante Japón los representantes. Pero además el medio boleto que lo obtuvo Irán jugaría un partido de repechaje en contra de Australia, el cual ganó para que así tuviera por primera vez 4 representantes. Los nipones no consiguieron ganar un solo partido, mientras que Corea del Sur y Arabia Saudita obtendrían un empate. Irán fue quien obtuvo una victoria en contra de Estados Unidos en un encuentro lleno de mucha tensión política.
El primer mundial organizado en tierras asiáticas, Corea-Japón 2002, de manera obvia tendría a los dos coanfitriones como representantes, además de Arabia Saudita y una debutante selección de China. Estas dos últimas no lograron ganar ningún encuentro, mientras que Japón pasaría de fase como primera de su grupo ganando a Rusia y Túnez y empatando a Bélgica. En fase de octavos se cruzó con Turquía, quien los derrotaría por la mínima. En el caso de Corea del Sur sorprendió, siendo la primera selección asiática en llegar a las instancias de semifinales. Si bien pasó como primera de su grupo, sus victorias posteriores estuvieron marcadas por errores arbitrales tanto en los partidos de Italia en octavos, así como el más evidente en cuartos de final contra España. Perdería la semifinal ante Alemania, jugándose el tercer lugar ante Turquía, que lo acabaría perdiendo. Oceanía no tendría exponentes, pues Australia perdió su pase ante Uruguay en el repechaje. Alemania 2006 tuvo a los mismos exponentes asiáticos que el mundial anterior, con la excepción de China, pues Irán sí clasificó, pero ninguno logró pasar de fase, siendo Corea del Sur el que mejores resultados tendría al ganar un encuentro ante Togo y empatar a Francia. Aún así, quedaría tercero de su grupo. Oceanía sí mandaría un representante. En esta ocasión fue Australia quien tuvo el mismo encuentro en repechaje contra Uruguay, pero el resultado final sería el inverso. Además, que en esta ocasión fue la última vez que Australia jugó la eliminatoria mundialista bajo esta confederación, pues se trasladó a la AFC. Ahora sería Oceanía quien llegaría más lejos que Asia, pues pasó de fase llegando a octavos con quien se midió ante Italia, quien los frenó con marcador de 1-0. Ahora Australia, jugando en la Confederación Asiática, lograba su plaza de manera directa. También Japón y Corea del Sur clasificaron, además de una misteriosa Corea del Norte, quien volvía a un mundial después de 44 años. Solamente Corea del Sur y Japón cumplieron en sus respectivos grupos, pasando a octavos, donde Uruguay se encargó de los surcoreanos, mientras que Japón por poco lograba la hazaña ante Paraguay, quien los derrotó en tanda de penaltis. Oceanía en esta ocasión mandaba repechaje a Nueva Zelanda contra otro representante de Asia, Bahrein, siendo los oceánicos los que lograban el pase, aunque tampoco destacaron, quedándose en fase de grupos. Para Brasil 2014, nuevamente Australia, Corea del Sur y Japón clasificaban de modo consecutivo. Además, Irán volvía a un mundial después de su ausencia en la edición anterior. Jordania se jugó la repesca contra Uruguay, perdiendo la oportunidad de debutar en un mundial. Lamentablemente, ningún exponente asiático pasó de fase. Oceanía no tuvo representante, pues Nueva Zelanda perdió el repechaje en contra de México. En Rusia 2018, las mismas selecciones que disputaron el mundial 4 años antes volvieron, además de Arabia Saudita. En el caso de Australia, ganó el repechaje en contra de CONCACAF, siendo Honduras representante. Ahora fue Japón quien pasaría de fase, siendo el único de la Confederación Asiática, midiéndose contra Bélgica, siendo eliminados tras un 3-2. En el caso de Oceanía, Nueva Zelanda buscaba el otro medio boleto en contra de Perú, pero no pudo conseguirlo al ser derrotados y perdiéndose esta edición mundialista. En Qatar 2022 es la primera vez que 6 selecciones de la Confederación Asiática participarán, pues de nueva cuenta el mundial regresa al continente. ¿Será que alguno logre la hazaña de avanzar a instancias finales y representar de manera digna al continente? Oceanía no será representado en esta ocasión, siendo la última vez que pasará esto, pues para la edición siguiente, con el aumento de plazas, esta confederación le será otorgada una plaza y media. Gracias por llegar al final, espero me ayudes compartiendo el contenido. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.